La selección española tiene un grave problema de lesionados de cara al Eurobasket 2025. Son muchas las bajas, son nombres realmente importantes y hoy aquí, a una semana de que empiece el torneo, vamos a analizar cómo está la situación del conjunto dirigido por Sergio Scariolo, qué alternativas tienen y cuál es el estado de los principales jugadores lesionados. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para hablar un poco de cuál es la situación de la selección española, que tiene un parte de lesionados bastante amplio y que en las últimas horas hemos conocido la baja definitiva de Alberto Abalde de cara al Eurobasket de 2025. Antes de empezar, recordaros que os podéis suscribir aquí a nuestro canal, que tenemos mucho más contenido y que tenéis además la previa del Eurobasket en la revista en papel de este mes de agosto, que podéis comprarla en kioscos. Si la compráis en tienda tardará un poquito más en llegar, porque ahora mismo no hacemos, se hacen envíos más tarde con menos regularidad por ser agosto. Pero bueno, a lo que voy. Antes de empezar, incluso, dejadme cuál creéis que pueden ser los 12 seleccionados finalmente por Sergio Scariolo de cara a este Eurobasket 2025, el cual vamos a desglosar en profundidad en el día de hoy, porque la verdad es que hay 5 nombres bastante potentes que pueden quedarse fuera ahora mismo de los 12 convocados por el seleccionador italiano. El primero de ellos es Alberto Díaz, que lo que comenzaron como unas molestias musculares y que por la razón por la cual contra Chequia no estuvo disponible, pues a día de hoy han evolucionado realmente mal. Se ha perdido los 2 partidos siguientes contra Francia y no se espera que esté contra Alemania, al menos el primer encuentro de estos, que se producirá en la ciudad de Madrid este próximo 21 de agosto. La verdad es que este sí que es un punto bastante importante y preocupante, porque Alberto Díaz ha pasado de ser, pues bueno, un base suplente de absoluta élite dentro del contexto de la selección española, un jugador que sumaba mucho en un minutaje muy concreto, como ocurrió en el Eurobasket de 2022, completando esa rotación junto con Sergio Llull y con Lorenzo Brown, y que desde entonces ha tenido que dar un paso adelante para convertirse en el principal director de juego de la selección española. Y esto, pues ya si le añadimos el hecho de que está lesionado, que puede que no complete la lista final de seleccionados por Sergio Scariolo de cara a este Eurobasket, la realidad es que es bastante preocupante. Igual que el caso de Santi Aldama, que estaba llamado a ser la principal referencia del conjunto español. Alguien que en las últimas horas hemos visto, al menos en redes sociales, que el jugador canario estaba probándose antes del partido contra Francia en el Accor Arena, al menos lanzando a canasta y ultimando lo que presumiblemente podrían ser las últimas fases de su recuperación. La realidad es que, según declaró Sergio Scariolo en rueda de prensa, está bastante complicada la cosa, y si no consiguen estar listos en esta semana, en estos próximos días, causarán baja para el torneo. Y no contar con Santi Aldama y con Alberto Díaz es una pérdida mayúscula de unas dimensiones gigantescas, que hace que la selección española pueda aspirar a no solamente llegar a octavos de final, pasar de la primera fase, sino incluso poder plantearse ser una amenaza en cuartos de final. Sin estos dos nombres, la cosa cambia completamente, y ahora vas a tener que pelearte con Chipre, esperemos que no, pero contra Georgia y contra Bosnia y Herzegovina por ser el último clasificado de este grupo, o al menos el tercero en discordia después de Grecia y de Italia. Las perspectivas de la selección española han cambiado bastante en la preparación, a lo largo de la preparación, tanto desde la baja de Lorenzo Brown, por la cual Sergio de la Rea finalmente acabó integrando la convocatoria final y que va a acabar haciendo el equipo si no se lesiona el jugador vallisoletano. Pues bueno, ahora tenemos un percal bastante complicado, porque a esto se suma, como os decía antes, la baja de Alberto Abalde, que, según se informó anoche, bueno, más por la tarde que por la noche del domingo, arrastraba molestias al empezar contra el partido contra Francia en París. Salió del campo después de anotar una canasta, creo que fue al minuto y medio de comenzar el encuentro, y ayer se anunció una rotura miofascial en el aductor corto de grado 2 en su pierna izquierda. Otro revés para el jugador del Real Madrid, que no integrará la lista, y que deja prácticamente definido que Josep Puerto y Santi Justa sean los 2 jugadores de banquillo que ocupen la posición de 2-3 que eran con quien estaba contendiendo Alberto Abalde, y que en principio era él el llamado a ser el jugador convocado finalmente. Luego está el caso de Darío Brizuela, un jugador que ya causó baja en el anterior encuentro contra Francia y que ha estado en duda desde entonces, y no sabemos realmente si va a estar disponible de cara a estos 2 encuentros contra Alemania, pero es que es absolutamente vital que el jugador vasco esté disponible, porque le da no solamente un mayor nivel a las rotaciones de España, sino que te permite
plantear diferentes escenarios y diferentes rotaciones, porque Darío Brizuela, teniendo en cuenta el bagaje que ha tenido esta última temporada con el Barça, ha tenido que asumir muchas responsabilidades en muchos momentos en el puesto de uno o de convocar, como lo queramos ver. De tal manera que si tienes a Darío Brizuela, puedes plantearte un escenario distinto donde puedas acompañar a Mario Sansuperi con el vasco, puedas incluso plantear de escenarios con Guillem Ferrando o Isaac Nogués, dependiendo de con quién tengas finalmente que formar la rotación, pero sí que ayuda muchísimo a un base, sobre todo joven, como puede ser el caso de los tres que estamos aquí mencionando, que puedan ser, bueno, acompañados por alguien con un poquito más de experiencia. Y luego el caso de Mario Sansuperi, que tuvo un esguince de tobillo apenas al minuto y medio de comenzar el partido contra Francia, que ya se le vio luego sumándose al resto de sus compañeros en la grada, que estaban ahí en una estampa bastante complicada de digerir con Alberto Díaz, Santi Aldama, Darío Brizuela, y se sumaba ahí Mario Sansuperi, pero se desconoce la gravedad de esto. Es difícil pensar que si es un mínimamente grave, con que sea un grado 2 ya lo tienes que descartar para la convocatoria, pero esperemos que el jugador de Gonzaga, de la Universidad de Oregón, pueda estar, de la Universidad de Washington, pueda estar disponible de cara a este Eurobasket, y que sería una pérdida mayúscula porque ya dejaría completamente vendida las opciones de la selección española por la importancia que tiene a día de hoy el puesto de base y en general en toda la historia del baloncesto. Pero bueno, ahora mismo la selección tiene 9 jugadores en plenas facultades físicas de los convocados en primera instancia por Sergio Scariolo, disponibles para jugar contra Alemania estos 2 encuentros de preparación, más luego lo que venga en el Eurobasket. Tenemos a Sergio de la Rea, Xavi López Arostegui, Santi Justa, Josep Puerto, Joel Parra, Juan Hernán Gómez, Jaime Pradilla, Billy Hernán Gómez y Yankuba Sima. A lo cual hay que añadir a Isaac Nogués y Guillem Ferrando, que se sumaron en la convocatoria contra Francia. Y en las últimas horas hemos sabido que tanto Lucas Langarita como Álvaro Cárdenas completarán la convocatoria de esta semana, presumiblemente solamente para los amistosos que quedan contra Alemania, en Madrid y en Colonia, pero la verdad es que a día de hoy ya no se puede descartar nada. Lucas Langarita viene a hacer una segunda mitad de temporada bastante interesante en Oviedo, en Primera Fe, y Álvaro Cárdenas lo hizo muy bien en este cuarto año en NCAA después de pedir el transfer, promediando 11 puntos y 7 asistencias. Pero cuesta un poco pensar que puedan ser finalmente parte de los 12 convocados por una cuestión de experiencia, por una cuestión de galones, y porque yo creo que antes de plantearse ese escenario tendrían que ocurrir diferentes desgracias que esperemos que no sucedan. Bien, y vamos a hablar de una cosa importante, que es por qué no se puede llamar a ciertos jugadores que no están en la convocatoria, y por la razón por la que mucha gente habrá dicho, oye, ¿por qué Sergio Scariolo no convoca a Ricky Rubio? ¿Por qué no convoca a Dani Pérez, a Rafa Villar o a Sergi García? Jugadores que en el puesto de base en la Liga Andesa tienen bastante experiencia y podrían dar un buen rendimiento, al menos tener un poquito más de galones respecto de jugadores como Guillem Ferrando, como Mario Sansuperi, Sergio de la Rea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, jugadores que son tan jóvenes que están teniendo sus primeras experiencias dentro del baloncesto profesional y evidentemente dentro de la selección española. Bueno, las federaciones, cuando se preparan de cara a este tipo de torneos, tienen que enviar una lista muy larga de jugadores, que en muchas ocasiones estos simplemente integran la convocatoria de entrenamientos, aunque finalmente luego ellos no acaben formando parte del equipo, incluso en los partidos amistosos. Esto, en el caso de España, se traduce en la lista de España B, es decir, los jugadores que formaban parte de la convocatoria para los entrenamientos en Málaga, que disputaron diferentes partidos contra Portugal y contra Costa de Marfil y contra Chequia, pero que realmente pues no venían más que a completar entrenamientos. Esa es la razón por la cual se ha llamado a Cárdenas, se ha llamado a Langarita, se ha llamado a Mario Sansuperi no estaba, pero bueno, se le pudo llamar antes incluso de ese periodo, y ahora, pues bueno, es lo que limita en cierta medida la capacidad de España para convocar jugadores y para llamarlos a listas en este tipo de situaciones. En este escenario que estamos viviendo con la selección española, era el peor imaginable de cara al Eurobasket, que hubiese tantísimas bajas, que tuvieses que depender tanto de jugadores convocados con la selección B, a la cual hay que añadir cosas importantes, como que hubo bastantes jugadores que rechazaron acudir. Caso de Izan Almansa, caso de Adeymara, de Rubén Domínguez, de Rafa Villar, que o bien estaban lesionados o bien estaban pendientes de dar un paso adelante en su preparación de cara a la siguiente temporada. Caso de Izan, caso de Adeymara o caso de Rubén Domínguez, o incluso cosas que, pues bueno, como el caso de Baba Miller, que tenemos en cuenta que no ha podido formar parte de este equipo por una cuestión tan relevante y al mismo tiempo tan difícil de digerir, como es que tiene que responder ante un contrato del NIL, el contrato de imagen y derechos individuales de los jugadores en términos económicos de la NCAA, que está por encima, y como la NCAA no forma parte de la Federación Internacional de Baloncesto,
es una cuestión difícil de encajar y que ojalá pueda ponérsele remedio más pronto que tarde, que es una singularidad y una particularidad de nuestro deporte donde tenemos 3 entidades que funcionan de manera distinta al mundo: NBA, NCAA y la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA. Cada una de estas opera de manera distinta y aunque hay convenios sobre todo entre NBA y FIBA, la realidad es que cada uno hace un poco lo que le interesa, sobre todo por parte de los estadounidenses. Ya para cerrar este último punto de la cuestión de los jugadores jóvenes, es decir, de los nombres como Guillem Ferrando, como Isaac Nogués, Lucas Angarita o Álvaro Cárdenas o otros tantos que puedan ser llamados en última instancia, los que ya integran la lista como son Mario y De la Rea, creo que más que una oportunidad para ellos, es decir, una ocasión inmejorable, evidentemente, para probarse y para estar en el primer nivel del baloncesto internacional y de selecciones, la realidad es que en cierta medida es lanzarlos a los leones, porque no es una primera experiencia, una primera toma de contacto en condiciones, sino que desde el primer día van a tener que estar exigidos para competir y ofrecer resultados. Y probablemente ellos no estén preparados, porque, y lo decía el otro día en el análisis del último amistoso de la selección española, Guillem Ferrando era la primera vez que disputaba tantos minutos, Sergio de la Rea, la primera vez en toda la temporada que disputaba 25 minutos. En Liga Endesa no lo había hecho en toda la temporada. Y en el caso de Guillem Ferrando, solamente en 7 de los 24 partidos que disputó con el Básquet Girona esta última temporada superó los 12 minutos de juego, que es el dato que disputó el otro día contra la selección francesa. Es un salto mayúsculo para muchos jugadores que tienen que asumir mayores responsabilidades, estar en situaciones en las que no han estado previamente más que en categorías inferiores, en un mundo como el baloncesto profesional, donde todos tus rivales te conocen a la perfección y tienes un staff técnico detrás por parte del equipo oponente que te va a sacar todos los defectos partido tras partido. Bien, vamos a hablar un poquito también del caso de Nogués y Ferrando para cerrar un poco, y en el peor escenario, digo el peor escenario no para ellos sino para la selección española, tanto Alberto Díaz como Santi Aldama no estarán disponibles. A lo cual habría que sumar tanto Darío Brizuela como Mario Sansuperi, que ojalá estén disponibles en los 12 finales de la selección española y que estén sobre todo sanos para poder competir. Si solamente se cae Alberto Díaz, yo creo que Ferrando no irá convocado y sí que lo irá Isaac Nogués, porque creo que les da una dimensión diferente. Lo vimos en el poco tiempo que estuvo, 4 minutos de juego contra Francia. Tiene un instinto natural para el baloncesto, para la defensa, para intuir e interpretar lo que va a suceder en ese sentido. Tiene buena visión de pase, buen instinto después de haber ocupado la posición de base en algunos momentos en categorías inferiores, pero no es un base, es alguien que puede subir el balón en momentos concretos, que puede hacer un pase y una lectura correcta dadas las circunstancias, pero no es alguien a quien puedas creer que puede ser un director de juego. Sí que puede ser un buen acompañante, sobre todo en el contexto en el que está ahora mismo la selección española. Y toda la falta de experiencia que le puede faltar a Isaac Nogués, yo creo que la compensa con ese instinto que os decía, con esa capacidad innata para comprender todo lo que sucede en el campo, y que es un perfil físico que la selección española no tiene y que necesita de cara a competir a día de hoy. Es alguien que, si finalmente forma parte de los 12 de Sergio Scariolo, yo creo que necesitas darle entre 8 y 10 minutos, lo primero, para que te pueda revolucionar el partido de la misma manera que lo hacía Alberto Díaz cuando llegó a la selección española, un poco in extremis en ese Eurobásquet de 2022. Sobre Isaac Nogués, el otro día Sergio Scariolo decía que ha participado en 2 entrenamientos y no ha tomado ninguna decisión todavía, decía respecto a la convocatoria de cara a ese partido. Este es un momento, por la circunstancia de los días que quedan para comenzar la competición, que tenemos que dar más minutos a los que jugarán. Esa es la razón por la cual jugó 4 minutos el otro día contra Francia, pero a día de hoy han cambiado bastante las cosas y es probable que en estos 2 encuentros que quedan contra Alemania forme parte del equipo. Bien, ¿quiénes podrían ser los 12 jugadores de la selección española de cara a este Eurobásquet 2025? En el peor escenario tendríamos una situación que sería la siguiente. En el puesto de base, Sergio de la Rea y Guillem Ferrando. En el puesto de escolta, Darío Brizuela e Isaac Nogués, Aleros, Santi Justa, Xavi López Aróstegui y Josep Puerto. A la pivots, Joel Parra y Juancho Hernán Gómez. Y en el puesto de pivot, Yankuba Sima, Billy Hernán Gómez y Jaime Pradilla. Si llega Santi Aldama, yo creo que se caerá o bien Isaac Nogués o bien Josep Puerto, dependiendo de cómo lo hagan en estos 2 encuentros que restan de preparación, pero la realidad es que ha cambiado bastante las perspectivas de España, y de pensar en poder meterse en los cuartos de final, ahora mismo hay que pensar solamente en el siguiente partido y qué 12 jugadores van a estar sanos y disponibles. Dejadme vuestra opinión en comentarios de toda esta situación, de qué creéis que puede acabar sucediendo y sobre todo lo que os decía al comienzo, de quiénes creéis que pueden ser los 12 jugadores elegidos por Sergio Scariolo para completar esta convocatoria de un Eurobásquet 2025 que ha cambiado, como digo, bastante
el escenario y que ahora mismo la selección española tiene que pensar en otros objetivos. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, suscribiros si no os conocíais aquí en Gigantes del Básquet y recordaos que tenemos mucho más contenido en el canal y en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima. Chao.